Apollo 11, this is the Launch Operations Manager. The launch team wishes you good luck and Godspeed. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 3, 2, 1, 0. All engine running. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Caballeros de la Materia, el podcast en donde aprenderemos de la mano del alcohol temas de ciencia. Me acompaña mi mejor amigo, Juan Gómez. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues medio pedo, güey, pero muy bien. ¿Verdad? Así Más es. pedo que la semana pasada. Sí, la semana pasada no andaba nada pedo, güey. Entonces creo que debemos pedir una disculpa porque la semana pasada fue un tema muy Muy duro. duro, güey, exactamente. Y me disculpo por contigo, güey, ¿Por qué? por lo mismo. Porque estuviste muy duro. Sí. No te preocupes, no pasa nada. Soy resistente. Mira, güey, el caso es que quisiera empezar este capítulo. Porque es la parte 2 Ah, claro, de claro. nuestro capítulo de Sin Divisiones. Sí. El día de hoy es Sin Divisiones 2.0. Que, como recordaremos, estamos hablando del átomo, ¿no? Esta historia a través de su historia, valga la redundancia, es decir, cómo iban los modelos cambiando, cómo es que esta percepción de lo que pretendíamos conocer acerca de la materia iba evolucionando. Y sobre todo cómo fue cambiando Claro. del ámbito de la perspectiva del átomo de la mecánica clásica Y es muy a lo que importante. vamos a ver hoy. Así es. Meternos un salpicado a lo que es la mecánica Y yo cuántica. creo que por eso andamos pedos, porque es duro, ¿eh? Porque la mecánica cuántica es un desmadre, güey. Y actualmente hay cosas que no conocemos en lo absoluto o no sabemos el por qué. Quizás sabemos el cómo, pero el por qué. Sí, porque había yo leído o he leído de esas cosas que dicen que la cuántica es una interpretación, güey. Nada más. O sea, no es un modelo duro o nítido, Simón. sino que es una interpretación de cómo funcionan las cosas. Y es que, ¿sabes qué también, güey? Hay un pedo en que es muy poco intuitiva. Exacto. O sea, estamos muy acostumbrados a que si una madre se mueve, güey, y choca, pues la madre a la que choca se desplaza, o sea, la energía se transfiere, o sea, en ese sentido, ¿no? Muy O de- clásico, muy O clásico. de que si 1 más 1 es igual a 2. Exacto, y acá vale verga, güey. O sea, en serio, no es nada intuitiva en la mayor parte de las cosas. Es al chile, como les dije ahorita, es una interpretación. Así es. Me gustaría empezar este capítulo con el porqué o la explicación de lo que no sé si te recuerdas, güey. Si recuerdas de lo del experimento que hiciste con la pluma. Simón. De que se cargaba. Así es. Entonces, para los que nos están escuchando y no viendo, Juan. Pero véannos. Claro. ¿En qué? ¿En YouTube? ¿En YouTube? Claro, sí. Juan lo que estaba haciendo. O en Xvideos. En Xvideos. En Pornhub. No mames. También por ahí vamos a estar haciendo cosas extrañas. No necesariamente de ciencia. No necesariamente sexuales o de ciencia, Pero duras. Duras. Pues muy duras. Cosas duras, ahí van a estar. Juan lo que estaba haciendo la vez pasada es que hizo... ¿Descargaste o cargaste? No, cargaste, No, cargué una pluma frotándola con un paño. Fálicamente con su paño. Y atrajo de manera electrostática a unos papelitos, ¿no? Que estaba aquí en mi libro. Y yo daba una explicación o di pie a un experimento que se puede hacer en la casa. Tú abres el grifo ahí en la cocina, donde sea, un chorrito de agua, tú acercas igual una pluma cargada electrostáticamente y podemos apreciar cómo este chorrito de agua se curva, güey. Se desvía. Así es. Pues bien, la explicación es la siguiente. Resulta que el agua, por su naturaleza polar, que no quiere decir otra cosa que pues tiene polos como Santa Que Claus. tiene una carga. Sí, es que polar significa tú tienes un polo norte y un polo sur, güey, como el pinche polo norte donde vive Santa Claus, así, a la verga. Okay. Entonces podemos relacionar la carga del agua con la Navidad. Claro que sí. Como la pinche carga del agua es navideña, güey, o sea, es polar, puede atraer iones. ¿Y los iones qué son? Son los enanos. ¿Son qué? Los enanos. Sí. ¿Y qué característica tienen los enanos? Pues están orejones. Güey, es que imagínate. Bueno, ¿qué me imagino? Es que me imaginé un show de enanos navideños, así nada más, a la verga. El show de los enanos. Navideños. Pero que sea así todo el año, güey. Con la música de Hanna-Barbera, güey. Sí, no, güey. Sí, va a estar bien. Estaría bien verga. No, pero, o sea, retomando, sí, estamos sí. hablando de que
Un ion. Un ion, Simón. Un ion, pues es el ente que es ese tipo de átomo que tiene una carga, ya sea positiva o negativa, que si es positiva, pues es un anión, si es negativa es un catión, al revés. Al revés. Exactamente. Negativo es anión, positivo es catión. Y es debido a su déficit o su... Pues es que más bien es por el déficit, ¿no? De electrones. Le faltan electrones, es positivo. Tiene, digamos, electrones de más, güey, es negativo. ¿Lo dije? No sé si lo dije bien, güey. Sí, No sé, dice producción que sí. Dice producción que sí. Es que andamos pedos. Dice la química también que sí. Sí, entonces vamos a confiar en que sí es cierto. Y si no es cierto, nunca confío en lo que les decimos, porque es lo que le digo en mis clases. Sí. Puedo ser una persona muy mentirosa. No sé. Es como cuando te contrapeas en una clase, güey. Claro, güey, no. Yo en mis clases de repente estoy viendo y me cuatrapeo y digo, si es cierto, no es cierto. Y en lo que les dices, les puedo decir mentiras. Investíguenlo. Investíguenlo o dígame, ¿tú qué opinas? ¿Si es cierto la o no es vieja cierto? confiable, la vieja confiable de los profes, güey. El caso es de que como el agua tiene esta naturaleza polar, güey, es decir, que tiene esta carga, bueno, sí, o sea, esta naturaleza de tener un polo norte y un polo sur, un polo positivo y un polo negativo, puede atraer iones, naturalmente. Iones, ya dijimos que son... Por la diferencia de cargas, nada más. Así es, o sea, Vamos a son dejarlo así. cosas que tienen o menos electrones o más electrones. Y estos iones, güey, son los que se ven atraídos por la pluma o el material cargado electrostáticamente. Entonces, cuando yo acerco mi peine, bueno, yo no O tengo- mi pene, mi pene, mi lo que pene. sea. güey. Cuando yo acerco mi pito, güey. No. Se atraen ciertas cosas. ¿O no? Y saco $1 y se lo meto. No, bueno, yo no tengo peine porque no tengo cabello. Como Edson. Con chingo de respeto. No mames. Esa es una historia para otra ocasión. El caso es que este objeto cargado electrostáticamente, al ser acercado a el agua, los iones se van a ver atraídos hacia este objeto cargado electrostáticamente. Por la diferencia de carga. Así es, como un imán, tal cual. Y se va a ver curvado. Ok. ¿Sí? Esto es una demostración experimental de lo que nos decía Rutherford, güey. Que nos podrás... El Ruti. El buen Ruti. ¿Qué nos decía Ruti, Juan? No me acuerdo. Bien fácil. Que los electrones no estaban así pegados no al núcleo. estaban intrínsecamente envueltos en lo que es el núcleo del Así electrón, es, estaban sino por fuera. Así es, de que el güey hizo incidir pinches partículas alfa, una placa de oro. Se dio cuenta de que de repente rebotaban y de repente no. Y yo creo que ahí puede haber un poco de confusión o una duda, ¿no? ¿Qué eran las partículas alfa? Pues la partícula alfa es un átomo de helio que no tenía electrones. Era el puro protón, lo hace incidir en una placa de oro. Y ve cómo las diferencias... O sea, cómo hay incidencia en diferentes puntos. Y dice, el átomo está muy vacío. Quiere decir que el electrón está rodeando... Que yo creo que es... No, más bien, el electrón está rodeando al protón. Al núcleo, güey, hacia una distancia. Y me lo imagino de esta manera, güey. Hay dos maneras de imaginarlo. Ok. La primera, como lo dijimos el capítulo pasado, yo tengo un estacionamiento y yo conduzco a madre Y choco. y voy a ver qué sucede. Pero Pues- vas manejando con los ojos tapados. Sí, voy manejando con los ojos tapados. Soy ciego, De repente, porque soy inmortal, bueno, no, pero en mi ejemplo sí. pero todavía no. Todavía no. Voy y con los ojos tapados y traspaso, ¿no? Y así, y de repente sí choco y reboto. ¿Qué significa? La solución... Es ¿Qué? que hay algo que te frene. No, la solución es de que los carros que están en el estacionamiento están tan separados entre sí que yo puedo ir a través del estacionamiento sin chocar. Es decir, los carros que están en el estacionamiento serían los electrones que están lejanos al núcleo. Ok. Entonces, cuando yo hago incidir esta partícula alfa, pues no chocan porque hay un puto espacio, güey. O sea, un no hay vacío, nada, no hay nada. vacío. ahí. Y creo que una vez estaba viendo un video así en YouTube, ¿no? Que decía que si un estadio de Sí. de que- fútbol o algo así fuera que un átomo. Ajá, ocupa como 100,000 veces algo Sí, así. o sea, y creo que fuera como una canica o una mierda así. La canica estaría en el centro del campo y el electrón estaría en la grada. güey. sería como un alfiler, no una aguja. Sí, y la estaría, punta. y estaría en la grada, así en una grada, güey. O sea, hay mucho vacío entre lo que es Así el es. núcleo y lo que es el electrón. Así es. Entonces es como ir por un pinche bar, güey, y tú eres bien guapo. O bien feo, más bien ajá. sería como que bien feo porque nadie te hace caso. Y tú vas caminando y de repente tú dices, pues que hay un chingo de morras o un chingo de vatos
y no te topas a nadie. Clásico, ¿Por qué? Claro. clásico. Porque pues, estos vatos o estas morras a las que tú pretendes con los que pretendes chocar están separadísimos, güey. ¿Simón? Entonces, bueno, es esto lo que hace que el agua del grifo se curve, güey. Y repito, es una demostración experimental de lo que Rutherford ya nos estaba adelantando, ¿no? Fíjate. Y que podemos hacer en nuestra casa y ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿no? Pónganse guapos, pónganse feos y vean a ver quién les hace caso. Así es. Pues resulta que a partir de aquí, ya lo adelantábamos en el capítulo anterior, un cabrón llamado Bohr, Niels Bohr. el Niels Bohr, el güey dice, güey, se da cuenta que los electrones no viven en cantones continuos, no sé cómo podemos decirlo, güey. No, yo creo que más bien sí viven en cantones, pero influenciados por el poder adquisitivo, güey. Es cierto, o sea, Rutherford decía, todos los electrones viven en un solo cantón. Era como un socialismo, güey. Sí, exactamente. Llega Bohr. Todos iguales. Ajá, Rutherford dice eso. Bohr llega y dice, No es cierto, güey, no. estás bien pendejo, güey. Hay unos güeyes que se la pelan más para tener cierto estatus social. Exactamente. Que fue lo que él denominó como niveles de energía. O cuántos, güey. Cuántos de energía. Por eso se le llama... ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto pinche poder adquisitivo tienes? ¿Y dónde puedes estar? ¿No? ¿En qué Así órbita? es. ¿En qué esfera social, güey? Que es lo que decimos siempre. Exactamente. Pues bien, güey. Está ese pedo. Ya estamos rozando los 1900. Ya estamos casi por el siglo XX. Estamos Ya por estamos ahí en 1907. Por ahí. Antes del 10, más del 0. Y resulta, güey, que hay experimentos en donde parece... Porque aquí está la opinión un poco dividida. Decíamos, o sea, se pensaba, ¿no? Los electrones entonces se comportan como partículas o como ondas. Es que o, ahí... ¿Qué verga, güey? ¿Qué está Ese sucediendo? pedo fue el parteaguas para empezar con Sommerfeld, ¿no? Así es. Porque el modelo atómico de Bohr que nos trajo, como les comentamos en el capítulo pasado, que los electrones tenían que estar orbitando el protón en un cierto nivel de energía. En este caso, Sommerfeld dice, pues sí, cierto, pero en esos niveles de energía hay subniveles de energía. Sí. Y que es como se puede comportar, ¿no? O sea, no era nada más, están orbitando ahí, sino que hay ciertos niveles en los cuales acepta cierto número de electrones. Sí, es como un crédito, ¿no? Es que no eres apto para este crédito, que era lo que decía Sommerfeld. ¿Qué hizo Sommerfeld? Bueno, el modelo de Sommerfeld se adapta el crédito para quienes... A tus necesidades. Así es. Y por eso genera estos orbitales elípticos, güey. Sí, o sea, porque veníamos de la idea de Bohr de que la órbita era circular. Porque venía también heredado de Rutherford. Ajá. Totalmente ahí Y natural. el Rutherford de Dalton. Así es. Etcétera, etcétera. Como lo habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces aquí nada más sacan subniveles de energía dentro de ese mismo nivel de energía que decía Bohr. Sí, o sea, se dan cuenta que hay dentro del departamento, hay habitaciones más caras que otras. Ves como el gerente, subgerente. Así es. O quién dirige el pedo. Y quién vive con pareja, quién no vive con pareja, quién vive solo, güey, quién quiere tele en su cuarto. Pero están restringidos. O sea, siguen estando en un cuarto, güey. O sea, tienen que tener una cierta energía. Así es. Para poder pasar de un cuarto a otro o de una órbita a otro. Así es. Que fue lo que llamamos ahí como el fotón, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que por ejemplo aquí damos el salto cuántico que del modelo de Bohr para atrás estamos hablando de la mecánica clásica. Porque es lo que se conoce y es lo más intuitivo. O sea, tú ves un puto carro, güey, andar en la calle y tú dices, pues se mueve y tú puedes calcular su velocidad, en qué posición va a estar a determinado tiempo, cuál es su momento lineal. Momento lineal es nada más decir qué tan verga se mueve. Eso es lo que significa. Y entonces llega Bohr y pone su modelo atómico de que dice que los electrones se mueven en cierto número o nivel de energía. Así es, pero muy clásico. Pero ese modelo nada más funcionaba para el átomo del hidrógeno, ¿no? Que pues es el átomo que nada más tiene un nivel de energía. Que curiosamente en la licenciatura en física es el único pinche átomo que se estudia, güey, en cuántica. Porque pues nomás eso tiene un puto electrón. Ajá, y pues está bien pelada decir así, ¿no? Es como tengo una pierna, pues yo nada más uso un número de zapato. Así es. Y resulta que en la naturaleza no es tan sencillo. No, entonces ya cuando quisieron extrapolar ese número cuántico o ese nivel de energía, dijeron, pues vale pedo, verga. papá, no funciona. Así es. Y es cuando llega Sommerfeld, que llega en 1916. Que es más como una adaptación, o sea, es como... Es una reformulación, es una acoplación. Pero, fíjate, o sea, yo lo veo como... La está forzando, güey. O sea, la neta sí la está forzando. ¿Tú crees que la forza? Sí, güey. Es como ponerle un parche.
¿Tú crees? Sí, porque es el mismo modelo de Bohr, por eso se llama Bohr-Sommerfeld, el modelo. O Sommerfeld, o sea, depende de dónde lo leas, pero sí es cierto, se llama como Bohr Sommerfeld. Sí, porque es como un parche, o sea... Pero está bien, porque eso Sí, fue lo sí. que dio la base al todo lo que conocemos Bueno, hoy en día. sí, o sea, no digo que sea incorrecto, pero sí creo que fue como un parche en el sentido de que está bien, güey, sí están cuantizados las casas, o sea, sí estamos diferenciando en qué cantones puede vivir cada electrón, pero le agrega este plus, ¿no? Ese plus fue decir que ese electrón no se comporta solo como una partícula, sino como onda partícula. Y, güey, Que por ejemplo ahí podemos Simón. ya entrar este modelo de Bohr fue un parteaguas para empezar a relacionar lo que es el modelo atómico Simón. de la mecánica clásica con lo que fue la mecánica cuántica, Simón. que Es ya cierto. fue cuando decían que la luz pues es una onda, ¿no? Y es que había varios experimentos. Por ejemplo, Einstein, güey, a principios del siglo XX, el vato, de hecho, con el cual gana un premio Nobel, si no mal recuerdo, el efecto fotoeléctrico, se da cuenta que los fotones, unas partículas características del Es que un fotón era decir que va la luz como una onda. No, Pero igual, pero- de igual forma se puede comportar como pero- partícula porque la puedes Sí, dividir. porque en el experimento de Einstein, güey, el efecto fotoeléctrico, que es con lo que usamos las celdas fotoeléctricas, de hecho, llega el fotón, le pega al electrón que está en el material Lo metálico, excita. lo excita, se excita, güey, Se para. se pone un condón, güey, y tiene relaciones sexuales, güey. Y tener Con relaciones- alguien de un nivel mayor. Así es, porque está bien prendido, güey. Es cuando te pones pedo y le tiras rollo al vato o a la Y luego, morra. y luego ya cuando terminas, regresas a tu estado basal. Ajá, y te quedas dormido, güey. Y ya. Exactamente. Igual liberas cierta energía. Así es. Entonces, el efecto fotoeléctrico es esto, güey. Es estar bien cachondo. Son electrones cachondos, puestos cachondos porque alguien les chocó, les perrió. Y esto genera corriente eléctrica. Entonces, Einstein decía, güey, pues este es el puto experimento que demuestra que los electrones son partículas. Sin Entonces- embargo, existían experimentos en donde los electrones funcionaban como ondas. Entonces, por eso fue que dijimos que el electrón podía comportarse tanto como ¿Onda? partícula O como una onda. Exactamente, esta dualidad. Porque la ¿no? misma luz la podemos dividir en partículas, que es lo que se conoce como fotones, que Así son es. como un paquetito de energía Así es. que puede hacer que el electrón se absorba energía o que emita energía, ¿no? Así es. Entonces, esa fue, yo creo, la base para decir que Sommerfeld modificó ese modelo atómico, ¿no? En decir Y que- que no más es que el electrón esté orbitando ahí Exactamente. el Sino protón. que tiene distinto. Es que ese rollo de tener diferentes cuartos en el mismo departamento, creo que fue un buen punto, güey. Más bien sería como decir que estás en un piso. Ese piso tiene diferentes cuartos. Sí. Que son diferentes Pero es el niveles. mismo cantón. Ujú. O sea, es el mismo nivel de energía, pero diferentes cuartos. O en el diferentes mismo. pisos. Así es. Y ahí se va dividiendo. Y eso fue un buen, como dijiste, fue un buen parteaguas, güey. Fue un buen parteaguas. Porque de ahí, Que curiosamente, Dale. ¿sabías tú que Sommerfeld, a pesar de todo lo que hizo de cuantificar diferentes niveles, bueno, subniveles de energía en un mismo nivel de energía, nunca ganó un premio Nobel? Nunca. Sin embargo, estuvo nominado a premios Nobel 84 veces. Dentro de ¡A la 1917 a 1954 estuvo nominado 84 veces al premio Nobel. Entonces, Un ese chingo. güey tenía un issue porque decía, güey, todos mis compañeros, Sí. Einstein, Bohr, Bohr, Curie, Schrödinger, sí, o sea, güey. todos los físicos de la época ganaron un premio Nobel. Sí, Menos man. ese güey. No, Pero no, estuvo no. nominado. De hecho, ese güey podríamos decir que tiene el premio al güey más nominado en premios Nobel, pero nunca ganó nada. O sea, eso es neta. Es el Sí. güey que más nominados está. Sí, 84 veces Ah, verga. en 34 años. Es un chingo, Que güey. tú te pones a pensar, son 34 años De estar trabajando en de estar putiza, nominado güey. a premios Nobel, Pero que que- sería 2.5 veces al año. Que eso Genera un trabajo. Que eso se traduce a estar nominado al Nobel cada 4 meses. O sea, es generar Conocimiento. un paper chingón cada 4 meses. Imagínate, estamos Ah, hablando la de verga. ese pedo estratosférico. Ese güey ganaría, ese güey sería ni 50,000. Y ese güey estuvo súper, o sea, si tú te pones a hablar la biografía de ese güey, Sí. ese güey estuvo súper frustrado porque fue el candidato perpetuo al premio Nobel y nunca lo ganó. No, Digo, mames. es el güey que tuvo más nominaciones de toda la historia del premio Nobel y nunca lo ganó. Verga, güey. Fíjate. Es que la pinche historia nos dice eso, ¿no? O Chingo sea, de cosas. Estamos hablando de que Sommerfeld puso su modelo atómico de
de Bohr y de él, Sí. de Sommerfeld o Bohr Sommerfeld, en 1916. Bien reciente, el ¿Te siglo XX. acuerdas güey. tú qué pasó en 1916? O sea, históricamente, ¿qué estaba pasando en 1916? Pues estaba muy próximo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estábamos netamente en el auge de la Primera Guerra Mundial. Estaba la Primera Guerra el Mundial. auge. Simón. Que de hecho, si tú te pones a leer un poquito de historia, podemos ver que en 1916 se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra. De hecho, la más sangrienta. Que fue en Somme, que es una parte de Francia. Ajá. En ese es un río, se llama Río de Somme, que está en Francia. ¿Tú qué sabes? En francés? Francia. Francia, sí, cierto. Sí. ¿Es Somme o es Producción. Somme, de Somme? El río Son. Ajá. Ah, Entonces, cuando que ahí estaban batallando los ingleses. Y los ingleses tuvieron una baja de casi 500,000 de soldados. Ok. Entonces, entre tanto desmadre de la gente que se murió, los güeyes que sobrevivieron, pues hubo muchos güeyes que quedaron desfigurados. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Dale. Es que- Entonces, para esto de todos los güeyes que quedaban deformados, que eran un chingo, Ajá. llegó un médico que se llama Harold Giles. ¿Y ese güey qué hizo? Ese güey fue que implementó por primera vez la cirugía plástica. No mames. De hecho, ese cabrón fue el primer doctor o médico que implementó o instauró un consultorio de cirugía plástica. ¿Tú qué te operarías, güey? Ay, güey. Aquí nuestra producción, el pito. ¿Te operarías el pito? No sé, yo creo... ¿Más grande o más chico? Más chico. Yo creo que las piernas, porque tengo piernas muy gordas. ¿se puede cirugiar? No sé cómo se ¿Cirugiar? Se conjuga. ¿Cirugiar? ¿Te pondrías a cirugiar las piernas? Es que tengo Piernas gordas las piernas. muy buenas, güey. Bueno, Juan tiene piernas muy buenas. Mi nariz no, porque me ¿Qué te gusta mucho mi operarías? nariz. La nariz. ¿Las boobs? Acá, mi compa. ¿Tienes Eric, un complejo con tus chichis? ¿Qué te operarías? ¿La nariz? El culo. Ah, la nariz. Es que le hizo así. El ñez. El niés, el 3 pesos, diría mi morra. El beso de abuela. El nudo de globo. Mm. Yo me operé las La orejas, araña güey. pisada. Es que tus orejas están dispar. Sí, tengo una oreja picuda. Pero bueno, imagínate, o sea, fueron tantas las bajas en esa batalla de Somme, como dijo por acá, Ajá. que fueron más o menos 500,000 soldados ingleses. verga. Y este vato era inglés, dijo, ¿qué voy a hacer con los güeyes que viven? Y empezó a trabajar con ellos, cirugía plástica, y fue el primer consultorio. Trabajar con ellos. Al chile, güey, así fue. de laboratorio. Así fue, güey. Y fíjate, en esa misma batalla de Somme, en 1916, ¿quién crees que estaba batallando? Bohr. No, fue alguien- Schrödinger. ¿Batallando en qué? en la Primera Guerra Mundial, alguien estaba ahí en... O Pelea. sea, que estaba... Ya. El Führer, carnal. El Führer Hitler fue Así un es. soldado de ese güey estaba... Batallando, güey. De Está- batalla. está- Tendría acá pinches forzándose así a Ay, madre, güey, güey. no. Acá, El güey está sudando, el güey, güey. Hitler Sí. estuvo ahí en esa batalla de 1916 y fue muy compa del J.R.R. Tolkien. ¿Sabes quién es ese Del güey? J. J.R.R. Tolkien. No, ¿quién es? Fue el que escribió los libros del Señor de los Anillos. No mames. Entonces, esos dos güeyes eran compas de batalla. No se murieron, obviamente. O sea, Hitler fue compa de batalla del güey que escribió El Señor de los Anillos. Ah, la verga. De hecho, eran así como tú y yo, camaradas de batalla. Ah, güey. Y a este cabrón, al J.R.R. Tolkien, esa batalla de Somme en Francia Sí, fue man. lo que le inspiró a escribir su libro El Señor de los Anillos. En 1916. Bien, es que es muy cabrón ese rollo. Lo mencionamos en el capítulo anterior, güey. O sea, en realidad lo actual es muy actual, güey. Ujú. O sea, este conocimiento que estamos aquí divulgando es de 1917, o sea, Fue poquito hace 100 más de años, güey. poquito más. Sí, o sea, hijo de su puta madre, es muy cabrón. Porque en esta época, güey, estaba muy peleada la comunidad científica, ¿no? O sea, había este bando de, nada, son partículas, güey, no, son Es que ondas. lo cabrón ahí era eso, ¿no? Cómo se dividía lo que era la mecánica clásica con la cuántica. Y es que la cuántica fue un pedo para comprender porque hoy en día todavía no se comprende. Y es que es güey. muy y poco intuitiva, cabrón. Ese es el pedo. Nosotros, pues sí, pues vemos, ¿no? Cómo chocan los carros, güey. Vamos al billar y vemos cómo se mueven las pelotas de billar. O y la vemos cómo chingada. chocan las bolas. Sí, cuando
chocan las bolas así, bien verga. ¿Cómo te las juegan? Está papaloteando, ¿no? Sí. Está bien pirata ese pedo, ¿no? Pero aquí en la cuántica está muy raro porque no funciona así, güey. Que, por ejemplo, eso fue lo que dijo Schrödinger. Sí. Que si podemos pasar a ese... Muy bueno. Oye, que cuenta la leyenda que era un galán, ¿eh? Dice la leyenda que Schrödinger estaba casado. O sea, estaba casado. Estaba casado. Pero... Como cualquiera de nosotros, que ninguno está casado, Bueno, pero ese güey está casado. Bueno, aquí producción, quizá posiblemente... No, nadie está casado, creo. ¿Casados? ¿No? ¿Todavía? No, nadie. Ya Qué mero, bueno. dice que ya mero. Que no le da el anillo. Que Dios quiera. Dios quiere. Pero bueno, o sea, ese güey estaba casado con su esposa de toda la vida. Pero Schrödinger tenía una relación abierta con su esposa. Sí. Esto quiere decir que el güey tenía no solo una, sino que eran como 7 amantes. Sí. Y de hecho, el modelo atómico que él propuso lo hizo en un verano que se fue de vacaciones. Y dicen, se fue con una morra, pero no se sabe cuál morra era. Ajá. Pero se sabe que no era su esposa. Exactamente. Sí, exactamente. Cuenta la leyenda, güey, que estaba en el pinche jacuzzi con su morra, su amante, posiblemente practicando el coito. Eso espero. Y que al güey se le ocurre, güey, a lo mejor el electrón, el electrón se comporta como en una función de probabilidad. O sea, es muy posible que la mecánica, las matemáticas que describen la mecánica que conocemos como clásica, que en ese momento era la mecánica normal, Sí. no sea funcional en este experimento, sino parece ser una onda. Y una onda, precisamente, es una descripción, digamos, gráfica, o sea, de dibujito, de una función de probabilidad. Sí, porque si nos ponemos a pensar, pues la luz viaja madre. Sí. Entonces tú no puedes saber dónde está la luz. O sea, aquí está la luz. O sea, Y estaba este experimento, ¿no? De que tú tienes, por ejemplo, la doble rendija, ¿no? Tienes una máquina que avienta un puto electrón y tú tienes, pues, estas dos rendijas, estas dos puertas en donde puede pasar o no el electrón, ¿Simón? Curiosamente, cuando tú pones un, digamos, detector de electrones en este sentido, en la rendija, tú puedes saber o tú ves que el electrón efectivamente pasa a una rendija o pasa a la otra y se marcan unas manchitas, ¿no? Unas manchitas. Y que, por ejemplo, yo cuando leí sobre ese experimento se me hizo bien cabrón. Yo lo relacioné con un avión porque decía que pasaba por los dos puntos al mismo tiempo. Es que no es así tal cual, pero sí, es que es lo sorprendente, ¿no? Es que imaginen esto. Imaginen que ustedes tienen su casa, 2 puertas, y invitan amigos. ¿Por qué tendrías 2 puertas? Porque eres magnate, eres millonario, güey. Tienes 2 puertas. Puerta para visitas y puerta para servidumbre. No, para que limpie la casa y para tu jefa. Pero no, un mal chiste. El caso es que tú tienes 2 puertas en tu casa, güey. Después de esas 2 puertas, tienes una pared en donde marcas tu mano. Tú pintas tu mano y la pones ahí. Ok. Y tú tienes una cámara. Tú puedes decidir tener la cámara prendida o apagada. Y la cámara te ayuda para saber si efectivamente esta persona que entra a tu casa entra por una puerta o la otra. Es decir, un detector. ¿Sí? Cuando tienes la cámara prendida, la cámara de seguridad prendida, tú ves que viene la persona, entra a la casa, entra por una puerta y deja su huella en la pared que está seguida a la puerta. Y ves que de repente hay 2 manchas muy prominentes, ¿no? Una que está frente a una puerta y otra que está frente a la otra. Pero cuando apagas la cámara, te vas a morrear y regresas al día siguiente, te das cuenta que no hay 2 manchas, sino que hay distintas manchas y que están casualmente, güey, distribuidas como una onda que está traslapada, ¿no? Que está interferida, que está con una interferencia. Una mancha muy gruesa en el centro, con manchitas que poco a poco se van diluyendo, se van difuminando hacia los lados, como si fuera una onda. Entonces, Schrödinger, güey, se da cuenta de este pedo y aparentemente la leyenda cuenta que al ver este experimento y razona en el jacuzzi con su amante tras practicar el coito y tener un buen orgasmo, se da cuenta uno de muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Se da cuenta que parece una onda de probabilidad y dice, güey, quizá
los electrones se comportan de manera probable. No como algo particular, ¿no? No como Que una tú partícula. Algo cuantitativo que pueda estar ahí en cierto momento. Sino que tiene un comportamiento de quizá esté aquí, quizá esté acá, y por lo tanto, su interpretación en la vida real funciona como una onda de probabilidad. Es decir, parece ser que está en los dos lados, pero no es que esté en los dos lados, sino es que es más probable que esté en un lado y esté en el otro. Quizá en el otro está en el 60% y en el otro 40%, y en el experimento parece que está en los dos, pero no necesariamente. Y es lo raro, ¿no, güey? Es lo antiintuitivo de lo que estamos expresando. Sí. O sea, tú pones este pedo y pues claro que te saca de onda. Y fue un rollo que duró años, güey. Años y discusiones y pleitos dentro de la comunidad científica. O sea, no fue un pleito de... me peleé con mi morra, güey, y la chingada. Y me arreglé y ya. No. Fue un pedo denso, Fue un pedo muy denso. Que de hecho, por eso llegó, porque ya ves que Schrödinger y Einstein eran cuates. Simón. Y fue cuando llegó todo ese pedo de la teoría cuántica. Sí. Entonces, ellos llegaron a un punto que dijeron, es que la teoría cuántica es un desmadre. Sí. Debe haber una manera de desmentirla, porque estaban como que un poco decepcionados. Sí. De decir, es que este pedo no es, o sea, vamos a ver cómo la podemos desmentir. Ajá. Y fue cuando llegó su experimento del gato. Sí, que es un experimento mental, ¿no? Cuenta la leyenda que están en un congreso, güey, todos reunidos y se retan, güey, Einstein y el Schrödinger, porque son compitas, pero compitas con tirria, güey. Tirria, para la gente que no sabe Juárez, es gente que trae pleito, ¿no? Así. A mí se me fue que tierra es una como que De tierra. Diarrea. No, de tierra, ¿no? Que le echas tierra en la cara. Eso es diarrea en la cara. Diarrea explosiva. Diarrea nivel 5. Pero bueno, ¿no? ¿Cuántos niveles de diarrea existirán? Son muchos. Ya te hablaré de esto en otro episodio cuando hablemos de diarrea explosiva. Pero dale, ibas a decir algo. No, pues era eso, o sea, que los güeyes estaban como que un poco decepcionados de cómo podían refutar ellos mismos su teoría. Claro. Y Schrödinger puso el problema ese del gato. Sí. ¿Cómo se llama la paradoja del gato? Creo pues que sí. tú la debes saber mejor que yo. Pues resulta que tenemos este experimento, ¿no? El que ya describí. Tenemos la situación en donde podemos medir el electrón, este detector de electrones. Cuando lo prendemos, el electrón se comporta como partícula. Cuando lo apagamos, el electrón se comporta como una onda. ¿Sí? Como si fuera una onda de agua. Entonces el Schrödinger dice, bueno, güey, igual y podemos tener un pinche gato en una caja. Porque el güey era masoquista o violento con los animales, no sé qué verga. No le gustaban los gatos, no. Sí, quería matar un puto gato. Yo no sé, güey, tenía un pedo en su mente. No sé, por ejemplo, a mí no me gustan los gatos. Fíjate que Si hubieran puesto un perro me hubiera ofendido con ese experimento, güey. mira, yo hace unos meses pensé lo mismo, pero le agarré mucho cariño a los gatos de mi morra y son chidos, güey. Los gatos son malas personas. Son medio raros, güey. Son como humanos en un cuerpo de un animal peludo. Así. No sé. No sé. No me convence. O sea, ciertamente no tendría un gato de mi cuenta. Pero que mi morra tiene gatos, pues los acepto, ¿no? Pues bueno, entonces El caso es de que metieron un gato en una caja. Metieron un gato en una caja, obviamente de manera imaginaria. Quiero pensar, güey. En esta caja había un veneno. Este veneno podía ser, digamos, activado si tenían un átomo que podía desintegrarse, ¿no? Entonces, si dentro de esta desintegración el átomo, estas partículas que partían de la desintegración chocaban con el veneno se activaba. La compuerta del sistema donde estaba embebido el veneno si iba a abrir o si iba a cerrar. Así es. Entonces, digamos así, tenían una mamada que era un átomo y este átomo de manera aleatoria podía o activar o no activar el veneno. Si lo activaba, pues se moría el gato, y si no lo activaba, pues no se moría, ¿no? Obviamente. Y la caja estaba cerrada. Entonces el experimento es lo siguiente: el gato está vivo o está muerto, güey. Debido a esta concepción ondulatoria de probabilidad, mejor dicho, creo que debemos decir eso, de probabilidad de que el átomo podía o no estar, o era más probable que estuviera o no activando el veneno, Schrödinger decía, pues es que están los dos, güey. Está en superposición. Puede estar muerto, puede estar vivo. Exactamente, al mismo tiempo y de manera válida. Y la única manera de saber si estaba vivo o muerto era, ¿qué imaginas?
¿Viéndolo? Exactamente, viéndolo. Lo cual conocemos actualmente como colapsar el estado. ¿Sí? Que no es otra manera de decir, este güey está pedo, sí o no. La única manera que tengo de saberlo es acercarme a él y hablarle. Y olerlo. Ponerle el alcoholímetro. Huele a alcohol, huele a alcohol. Exactamente, entonces los tránsitos cuando te multan, güey, y te ponen el aparato ese, están colapsando al estado de alcoholismo o no alcoholismo. Que ya lo vimos en el capítulo número 1. Y eso era lo que sucedía. Entonces el Einstein, güey, se putaba, decía, güey, ¿cómo es posible que digas estas pendejadas? Pues ni modo que Dios juega los dados, güey. O sea, el electrón no puede estar en todos los sitios. Pero es que no es que esté en todos los sitios. Nada más es que es probable que esté en un sitio. Porque se mueve demasiado rápido. Y deja tú rápido, güey. O sea, de manera aleatoria. ¿Cómo puedes saber eso? O sea, es como cuando andas con una morrilla, un vato, y no sabes si andas o no andas o qué pedo. Es un pinche dado. Es una probabilidad. Claro. Me va a hacer caso. Así es una probabilidad. Que de hecho estaba yo leyendo que ese experimento de lo que es el gato en la caja, lo que decíamos al principio, no es una interpretación de lo que es la mecánica cuántica. Sí. Porque ¿dónde pones tú, güey, el límite para decir ya no es cuántico o si es cuántico? Entonces, si tú te pones a buscar, ¿es real que esté vivo o esté muerto? Sí. ¿Dónde queda? O sea, ¿dónde dices sí, no? Porque ese evento de poner el gatito en una caja puede traerte más eventos desde fuera, ¿no? Es que es muy curioso. O sea, de las pocas cosas que sé con certeza que viene del mundo cuántico o microscópico al mundo macroscópico, o sea, de las cosas que vemos, es la temperatura. ¿Simón? Nosotros no vemos electrones, güey. Eso es un hecho. Todavía no tenemos la tecnología para ver electrones. Es un hecho. Son muy pequeños. Sabemos que están ahí. Y hace un rato un físico decía esta analogía, ¿no? Digamos que vienen extraterrestres, güey. Y los extraterrestres, por algún motivo, no pueden ver los balones. Ok. Porque están pendejos, no sé. No pueden ver los balones. Y de repente hay un mundial de fútbol, güey. Y ven güeyes que están corriendo. Y de repente festejan. Y de repente se agüitan. ¿Qué significa que sucede? Sí, no sé si esté bien conjugado eso, pero significa que hay algo que ellos no ven, con los cuales los jugadores están interactuando, y que con eso van o festejar o agüitarse dependiendo de dónde esté esta cosa, si en su portería o en la contraria. Esto son los electrones para nosotros. Nosotros no los vemos. De hecho, no tenemos tecnología para verlos. Pero a través de las interacciones que tienen con la materia, como por ejemplo el chorro de agua, como por ejemplo el experimento que hizo Rutherford, etcétera, sabemos que existen. Que ahí están. Que ahí están y existen a la verga, y sabemos cuánta energía tienen y quizá a qué velocidad se mueven, pero no sabemos en dónde están, o quizá en dónde pueden estar, pero no a qué velocidad se mueven, que es un tema, o sea, ahorita lo vamos a ver ese pedo, la indeterminación de Heisenberg. ¿Ah, sí? Sí. El caso es de que ya se me olvidó, güey, ¿qué estoy hablando? ¿Del electrón? Ah, sí, ya, güey. Sabemos dónde está. Simón. El caso es de que, pues nada, güey, o sea, es este pedo de querer empatar algo de nuestra vida cotidiana con cosas que no comprendemos, el cual creó un gran dilema dentro de la historia de la ciencia en general. Por eso habría que preguntarle a Diosito, ¿no? ¿Qué quería hacer con Claro. Y por eso Einstein tenía tanta esta controversia de, güey, es que Dios no juega los dados. Pero Schrödinger decía, sí, pues no es que juega los dados, puñetas. Es que no se comportan como tú crees que se comportan. Que es lo que tenemos actualmente. que es a lo que yo quería llegar ahorita, que esa paradoja del gato no es que esté bien o esté mal, o te dicen, pues que no hay una solución para esa paradoja, Sí. sino que más bien está obsoleta en nuestros días actuales, porque no podemos tener un parteaguas entre decir qué es lo cuántico, qué es lo físico. Es que es más que nada, yo creo, bueno, esto es más creencia mía, güey. Yo creo que es más por esta falta de costumbre de poder adaptar el pensamiento. Es decir, estamos tan acostumbrados a ver mecánica clásica porque es macroscópico. Ah, ya me acordé que es lo que estaba hablando, güey, de la temperatura. Ajá. Simón. Entonces, voy a retomar lo de temperatura. Una disculpa para los oyentes y para los que están Control Z. Control Z. Escape. Simón, una de las pocas cosas que vemos que podemos interpretar desde lo microscópico es la temperatura.
las moléculas se mueven un chingo, están en un pinche party, en el party ponen reggaetón, la temperatura aumenta porque, sí. porque el calor aumenta. Es decir, el calor es nada más la transferencia de energía, güey. Yo estoy perreando a madre, yo me estoy divirtiendo un chingo, seguramente a mi alrededor Alguien se va a calentar. exactamente. Eso aumenta la temperatura del sistema, que no es nada más que decir, las moléculas están bien cachondas, güey. Están vibrando más. Hombre, están cogiendo como salvajes, güey. Entre más caliente, más cogen, güey. Y suceden más cosas que podríamos hablarlo después. O sea, cómo es que al moverse un vergo las moléculas, cómo es que al coger un vergo las moléculas, O al moverse una verga. al moverse una verga y, no, Tan rápido. emiten radiación infrarroja y lumínica incluso. O sea, más bien emiten radiación infrarroja, que es infrarrojo es temperatura, y lumínica pues es pues, que se ve, ¿no? Y lo vemos, güey. ¿Cuándo no hemos visto que es que está el rojo vivo, güey? Es porque lo guachamos. Es en ese metal o en esa sustancia o en ese material que está el rojo vivo, es que hay un perreo tan vergas, güey. Tan intenso. Hay un Daddy Yankee y un Wisin y Yandel poniendo rolas tan chingonas que las moléculas en un nivel microscópico se mueven tan chingón que en el nivel macroscópico, es decir, a nuestra vista, Se extrapolan, ¿no? se luce como luz y lo vemos brillar, ¿sí? Entonces, esa es de las pocas cosas que a nivel microscópico o a nivel cuántico podemos interpretar de manera sencilla. Pero ahí está. Pero es una de las cosas muy pocas, güey. O sea, en realidad es el hecho de estar tan poco acostumbrados a este rollo que... A este pedo de la cuántica que todavía sigue siendo un desmadre en nuestros días. Que puta, güey. Cuántica es de locos. No, güey. Y hablando de locos, hay un efecto. Se llama el efecto túnel. Y tú puedes decir, efecto túnel. Va. Pues no sé qué verga se puede significar. Pero es algo bien cabrón. Lo tenemos aquí dibujadillo en esta esquina del pizarrón. Y es lo siguiente. Bueno, ya estamos de acuerdo que el Schrödinger, junto con Heisenberg y en equipo, en asesoría con Bohr, proponen que los electrones están de manera probabilística, es decir, están más probables Que esté en una zona. o en otra, y hasta ahí, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, Sí. Simón. De repente, güey, vemos que los electrones aparecen en sitios muy poco probables, güey. Es decir, ahí va. Digamos este ejemplo. Yo estoy en un túnel, güey, de viento a la verga, así, chingos de viento. Y yo Volando del peinado. Sí, yo no tengo peinado, pero bueno, sí, ¿no? Mi peinado es estar calvo. Sí, ¿no? Bueno, con un paracaídas, porque yo estoy calvo. Y yo estoy consciente que necesito correr con una cierta velocidad o una cierta energía para poder atravesar el túnel. Ok. Simón. Y si no tengo esa velocidad o esa energía, no puedo. De repente me distraigo, güey. El güey que está haciendo el experimento se distrae. Vuelve a voltear. Verga, güey. Resulta que un puto corredor con paracaídas atravesó el túnel. ¿Qué verga está sucediendo? Pues bien, se explica con lo que nos dice Schrödinger y Heisenberg, güey. Pues como varias posiciones son probables, pero no significa prohibidas. Significa que de repente, como hay un chingo de átomos y por lo tanto hay un chingo de electrones, da la casualidad, güey, de manera probabilística, que aunque sea muy poco probable de que aparezca del otro lado, aparece. Simplemente porque hay un chingo, güey. Es como comprar un chingo de boletos de la lotería. Ándale. Así es. La lotería es muy poco probable de ganarla, pero ¿qué sucede? Que yo compré 10 millones de boletos de la lotería. Pues tu probabilidad incrementa. Así es. Y es muy probable entonces que aunque no gane los números más fuertes de ganar, de repente gane, güey. Y es lo mismo con los electrones. Así es. Y a esta cosa de traspasar, se llama barreras de potencial, ¿sí? De traspasar el túnel, de ganar la lotería, se le conoce como efecto túnel. Y es gracias a este efecto túnel que tenemos luz gracias al sol, güey. O sea, gracias, efecto túnel, por darnos luz solar, güey, y darnos la vida y estar hablando de ustedes en este momento. Canción de Juan Gabriel, ¿no? Del señor Sol. Es muy buena, güey. ¿Cuál dirías tú que son los top 3 de canciones de Juan Gabriel? No, eso es de Luis Miguel, ¿no? No, Buenos días a la vida, Buenos días. El señor Sol es Luis Miguel. Para mí, mi favorita de Juan Gabriel es la de...
Yo no sé, no sé Yo no si nací se llama, para amar. no sé si se llama así, pero es esa. A mis 16. La de Yo no nací para amar es buena para karaoke. Esa es mi favorita. ¿Sabes cuál me gusta un chingo de karaoke, güey? La de la de Luis Miguel, la de que el video es como un aviador, güey. No me sé. ¿Cómo se llama esa? La del aviador. Que el güey es un aviador. Soy el aviador. No. La misma de ayer. Ajá, sí. La misma. ¿Cómo va? La incondicional. La incondicional, el señor Sol. Saludo a Luis Miguel. ¿Dónde creo que Que Luis Miguel es nuestro fan. Por cierto, nos mandó un correo ahorita para que explicáramos este pedo. Que si podía venir, pero le dijimos que no, que chingue su madre. Porque igual en el futuro, ¿no? En el futuro. A lo mejor puede venir Si tenemos tiempo, iluminarnos. Sí. Iluminarnos igual que este aro de luz, por cierto. Que esté algo de luz barato Que compramos en Mercado Libre. huevo. Bueno, güey. Entonces, suceden estas cosas, ¿no? Suceden estas cosas súper extrañas del efecto túnel, güey, de la doble rendija. Oye, ¿tú sabes ese pedo del efecto semen? No, ¿cuál es? Güey, el efecto Seaman. ¿Semen? Seaman. ¿Cuando embarazas a alguien? No, el efecto Seaman. No sé. Bueno, No me acuerdo. no, tampoco, pero pensé que tú lo traías, güey. No, güey, no me acuerdo. ¿Cómo era? No me acuerdo. A Chile no. Bueno, es que para la tarea, muchachos. Investíguenlo. Pero el efecto semen. El efecto semen. Súper plastoso. Y luego que sale así, como en Nickelodeon. Yo escuché el... Efecto semen. Hoy presentamos el efecto semen. ¡Oh, Dios! ¡Quedé embarazada! A lo mejor es un tema más para futuro. Claro. ¿Cómo embarazar a una mujer? Con el efecto semen. Claro. Es que es una parábola, güey. No, y luego hay otra cosa que me gustaría comentarlo. Esta incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que creo que ¿Qué? está mal dicho. Que para mí ese de Heisenberg, güey, o sea, uno lo puede ver desde una perspectiva matemática en una ecuación, Simón. pero lo que nos decía ese efecto es que no es una ecuación, sino que es una inecuación. A ver, dale, Y dale. ya de ahí ya no sé, güey. Nomás yo sabía que es una inecuación. Lo de Heisenberg. Ajá. Es que yo creo que está mal dicho decir incertidumbre. Creo que más bien es como una indeterminación debido pues, a la misma naturaleza, ¿no? Es decir, la incertidumbre de Heisenberg, güey, está escrita como o puedes conocer la posición de un electrón, digamos, o su momento lineal. Su momento lineal, como dije hace un rato, Pues es algo que hemos relacionado con todos estos modelos atómicos, ¿no? El momento. Mira, el momento lineal se describe en los libros de texto así, y está muy chido. O sea, dice, un mosquito, güey, contra un tráiler pueden ir a la misma velocidad, pero si chocan, ¿qué sucede? ¿Se desmadra el mosquito? Porque tiene menos momento lineal. Ok. ¿Simón? Eso es más o menos el momento lineal. Es como qué tan verga se mueve. ¿Simón? Entonces puedes o conocer la posición del electrón o puedes conocer qué tan verga se mueve, con qué tanta energía se mueve el electrón. ¿Qué tan rico se mueve? ¿Sí? Pero no es que no podamos saber, o sea, es que no es que sea incertidumbre, no es como que no tengamos la certeza, sino lo que sucede, güey, es de que cuando nosotros queremos o ponemos un detector de, digamos, de velocidad o digamos de posición, Ok. de posición en una madre de electrones que emite electrones, lo que voy a hacer es superponer, es decir, poner encima cuáles posiciones, ¿qué dijimos? Posición A. Sí. ¿Qué habitaciones podría abarcar? Entonces, si la habitación está ocupada, Pues no puede. no puede estar ahí y se reduce, ¿no? Si yo vuelvo a poner otro filtro y puedo reducir qué posiciones, qué habitaciones puede abarcar este individuo, lo pongo y se vuelve a reducir. Y se vuelve a reducir tanto que yo pierdo no sé, ¿cómo decirlo? O sea, conocimiento. El universo, ¿no? Sí, o sea, información. Y solo me quedan, güey, la información de velocidad y viceversa. A lo mejor yo tengo un güey que corre a madre, pero yo no sé qué tan a madre corre. Yo lo que puedo hacer de manera experimental es decir, compararlo con algo que corra más o menos igual. Si esta madre que yo comparo corre muy parecido a lo que yo estoy diciendo, pues van a ser equivalentes, va a decir, corre muy similar, y lo que sea muy diferente a la velocidad a la que corre este güey, pues lo vamos a descartar, ¿te parece? Sí. Eso hace que perdamos información, indeterminemos información en cuanto a su posición y ganemos en
el dato de a qué velocidad se mueve. Por eso, o puedes conocer la velocidad o puedes conocer la posición. No puedes conocer las dos cosas, güey. Por eso el electrón es una onda o es una partícula. Así es, güey. Y eso es lo que resuelve el experimento de la doble rendija. Si tú ves dónde está el electrón, pues no hay pedo, están ahí. Pero si tú no ves, te distraes, verga, güey, resulta que es una onda. Que humanamente no lo podemos hacer. No, nosotros no, pero los electrones sí, güey. O sea, el mundo cuántico así funciona. Nos hemos dado cuenta que así funciona, güey. Es una mamada. Es una super mamada. Es como un güey que está feo y tira rollo y trampa morras. Que nadie sabe por qué tiene éxito, güey. Así es. Y si te fijas, dices, verga, güey, es que tira rollo muy bien. Y si no te fijas, nomás ves que trampa, güey. ¿Cómo le hace? Así es. Así son los putos electrones. Son güeyes bien carita. ¿O no? O no, quién sabe. Así es. No es hasta que te fijas que dices, ah, güey, o está chiludo, o está guapo, o tiene feria. O tiene feria o tiene carita. Sí. Pero eso te das cuenta hasta que ¿qué? Hasta que experimentas. Hasta que lo ves, güey, hasta que lo ves. Si no lo ves, todas son posibles. Pues sí. Así funcionan los electrones. Entonces, no sé qué más podemos agregar. Pues güey. ya, con eso yo creo que terminamos el capítulo de los güeyes guapos y chiludos. Sí, llamados electrones. De que si usted está guapo o está chiludo, no puede saber dónde está. Su pene puede estar por todos lados. O su rollo, o su cara. Su rollo. O quien sea, ¿no? No sé. Pero sí me gustaría hacer como un disclaimer en el sentido de que... Abstract. Sí, o sea, lo que estamos diciendo aquí, claro que hay muchas cosas que quedan al aire, ¿no? Y los invito a nuestros oyentes a investigar, güey. Aquí, el libro de química. O de física. Aquí. Porque nosotros podemos ser muy mentirosos, tal vez, ¿no? Sí. A lo mejor. Sí, Quizá. tal vez no. Más o menos. Sí. A lo mejor el alcohol influye en decir mentiras, a lo mejor. Quizá el espíritu de Alejandro. Jesucristo nos influye aquí. Nos influye o nos bendice a decir cosas Sí. curiosas. Pero ahí están los modelos atómicos. Yo creo que hasta el día de hoy no tenemos un modelo tan certero que nos diga cómo se comporta. Y está bien raro, güey, porque estamos hechos de átomos. O sea, átomos como tal, que sabemos que los átomos tienen un vacío muy grande entre uno y Enorme. otro. ¿Y cómo podemos palpar cosas siendo que los átomos tienen ese vacío tan, Es que tan es marcado? es algo bien increíble, güey. O sea, ¿cómo es posible que no podamos realmente saber el por qué se comportan así? Quizá el cómo sí, pero el por qué no. Y existimos. Y aquí está. Y aquí estamos, güey. Y espero que en un futuro la ciencia y la tecnología nos permitan conocer el por qué. Y pues a ver, ¿no? Quizá ahí haya más pastita y otros podcasts en el futuro, ¿no? Es muy bonito. Y de estos temas se desprenden un chingo porque de estos temas, de este tema de sin divisiones, básicamente se desprende Se desprende la radiación, se desprende el resplandor. se desprende el cuento del resplandor. No, pues ¿qué es o sea, cómo está constituida la materia, el magnetismo, güey, porque hay cosas que son sólidas, cosas que no son sólidas, los coloides, güey. Porque cómo se comportan esos mismos átomos, no sé cómo Sí. se configuran para poder hacer diferentes estados de la Güey, materia. nuestro metabolismo, porque, güeyes, hay güeyes que tienden a ser más obesos, hay güeyes que tienden a ser menos obesos. Todo este pedo está fundamentado en lo que acabamos de hablar, en esta probabilidad, en este dado, güey, que aventamos. Esa probabilidad de ser gordo, ser flaco, Ajá, está ahí, de güey. ser joto, de no ser joto, güey. No, Lo que quieran. Es esta una, madre debería es- tener alarma, ¿no? Lo que quieran es una probabilidad estadística de cómo están sus electrones configurados. O sea, si Sí, usted es güey. joto, tiene sus electrones en otra cosa. No sé. Oscar Rodríguez se desprende del comentario anterior. No, no es cierto, Control Z. Yo aprecio mucho a los jotos. Reitero, Oscar Rodríguez se desprende de este comentario. Y los caballeros de la Zodiaco no, los caballeros del Zodiaco. Los caballeros de Zodiaco no tienen nada que ver con esto. Pero los caballeros de la son nuestros materia amigos. se desprenden de este comentario causado por nuestro compañero Juan Gómez. Bueno, En fin, acompáñenos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Queremos hablarles de algo totalmente distinto. A lo mejor estos dos capítulos de Fueron muy Frente al duros, Átomo ¿no? fueron muy duros. Fueron algo, pues a lo mejor más de nosotros, ¿no? Más íntimo. Sí. Pero al que sigue es para todos porque vamos a hablar de mierda. Y Y con eso los digo todos. creo que ya, hasta ahí voy a decir. Vamos a hablar No, de- voy a decir, Vamos a hablar de caca. ¿quién no ha cagado? ¿Tú cagas? Yo cago, ¿tú cagas? Yo cago también. ¿Cagas? ¿Ustedes cagan? Todos cagamos.
con eso. Entonces el próximo capítulo tiene que va a con ir mierda. referenciado con la caca. ¿Qué caca? ¿Y No qué se lo caca? pierdan. ¿Y qué les dice la caca que hacen ustedes con su estado de salud? No sé. A ver, Quizá. a lo mejor es verde, a lo mejor es roja. Así que les aconsejo ver su caca durante esta semana, revisarla, qué color cambia, su textura. Y nos veremos. Como en era la- el dicho de caga contento, caga feliz, pero por favor, cágate adentro ¿De quién? de la taza. Ah, claro, porque afuera se ve culero, ¿no? Pues imagínate, hay gente que se caga afuera cuando ¿Cómo se llama esa mierda? ¿Qué? Como Caca. cropofilia, ¿no? No sé. Copro. Coprofilia. Coprofilia. Gracias Pero por no, eso. no vamos a hablar de gente que No, come no, caca. no. Pero sí vamos a hablar de caca. Vamos a hablar de caca, entonces no estén comiendo cuando nos vean, pero Oh, sí. Sí, no son asquerosos. depende. Pero Ah, es que siempre que dicen ese pedo, se me fuera un güey que es bien culero, así es, o sea, que así Que tiene granos, güey. Ya, derritiéndose, decide esto, güey, ya que huele estuvo. culero. Pero en fin, nos despedimos, somos caballeros de la materia, y que hayan disfrutado. esperemos que hayan aprendido algo, tal Así vez. es. Que O estén- quizá no. Esperemos que sí. Cuéntenle a sus abuelitas y pregúntenle, oye abuelita, ¿Tú cagas? ¿tus electrones hacen que muera un gato o no? ¿O hueles a vieja? Porque eso es otro tema, pero... Güey, ah, es muy bueno. ¿Tu gato está muerto o vivo? Vamos a meterlo en una caja y con veneno. Pregúntenle a la señora de los gatos de su barrio, ¿no? Que si se le mueren los gatos de repente. ¿Quién sabe? Igual y es probable que sí. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense Somos mucho. caballeros de la materia. Oscar, nos vemos. Nos vemos, Y Juan. recuerden que todos somos científicos. Y ya, ¿no? Y pues ya. Todos somos científicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.